Ya, como les decía, tengo esta planimetría, que es sobre la cual yo voy a trabajar. La casa de Alenquer, de Aire Mateus. Tengo mi planta de primer nivel, donde tengo el acceso. Esto es una cocina americana, que es una cubierta completa. Aquí este módulo, acá no están el resto de los mobiliarios porque no voy a entrar a tanto detalle dentro del proceso modelado. Muros estructurales, ventanas. Las líneas segmentadas me están simbolizando proyecciones superiores. En este caso, en la parte del acceso, me muestran que hay una doble altura. Si me voy a mi planta de segundo nivel, acá nuevamente me muestra acá donde se produce un espacio balconado. El baño mira hacia este espacio. Esto está abierto también, así que en mi cubierta yo asumo que también está abierto. O sea, es como una antesala al acceso de mi casa. Este es un proyecto que está en un casco histórico. Ocupan un perímetro de una casa existente y la vacían completamente y construyen el interior. En una área de la casa construyen el proyecto y en la otra área construyen una piscina con el patio. Un proyecto bastante sencillo, pero permite llegar a buena profundidad en el proceso modelado. Esto ya lo tenía modelado, como les decía, en la versión anterior. Ahora voy paso por paso para que vean cómo lo hice, que quedaría más o menos así. Se fijan que está con los marcos de las ventanas, losa, este edificio, los dos niveles que los tengo separados. Si me voy a las capas, yo las tengo separadas por categoría, en que la categoría 0 me pertenece al WG, a mi base de trabajo. La categoría 1 son los materiales, agua, losa, muro exterior, o sea, todo lo que yo voy pensando que son distintos materiales los voy separando y voy modelándolo como distintas cosas para poder aprenderlo a pagar y poder tener cierta maleabilidad de exploración dentro del volumen. Pavimentos, perfiles metálicos, ventanas, vidrios, etcétera. Y en mi categoría 2 tengo agrupaciones de cosas. Y yo en esas agrupaciones de cosas prefiero siempre hacer la agrupación de pisos. Por ejemplo, aprender a pagar el primer piso, aprender a pagar el segundo piso, o sea, yo poder examinar mi volumen y hacer una axonométrica explotada. Pues una axonométrica explotada es cuando yo, por ejemplo, tengo este volumen de acá, me voy a mover. A ver, primero me voy a colocar en isométrico. Voy a cambiar el ángulo isométrico porque esto no me está favoreciendo. Por aquí. Y apagar, por supuesto. Colocar en paralela. Ya, ahí estoy en isométrica perfecta. Se fijan que la UCS está en perfecta isometría. Entonces, explotada vendría siendo que yo empiezo a develar partes de mi proyecto. Esto lo voy a mover. Primero voy a ajustar esto, porque la ventana no me permite ver este comando de distancia donde yo ingreso las unidades que quiero mover. O sea, necesito siempre poder ver eso. Ya me muevo, se fijan que se coloca en el eje azul, así que esto me permite ver, si yo veo en la parte de abajo que hice distancia, yo puedo ingresar manualmente las unidades que quiero mover. En este caso lo voy a mover 1000 centímetros, que son 10 metros. Entonces tengo, quizás lo mover otros 1000 más. Me fui al cerdo. Ahí. Tengo esto, tengo el volumen del primer piso, que también podría moverlo otros 1000. Tengo el del segundo piso, que lo podría mover 2000. Entonces, ¿qué pasa? Yo exporto todo esto en línea a mi AutoCAD para poder valorizarlo manualmente, ¿cierto? Verle el profile, bajarle la opacidad, o sea, manejar el espesor de mi línea en una expresión un poco más fina que si lo exportara con el truquito del plugin que me exporta por capa. Ahora, yo igual puedo exportar después la sombra y colocársela al resultante de la valorización en PDF del SketchUp, dándole mayor realismo
y mayor profundidad. Pero lo importante es que en el AutoCAD le puedo colocar las líneas segmentadas mostrando cómo se ensambla en esta y cómo este se ensambla en el primer nivel y cómo este se ensambla acá. O sea, estoy mostrando todo el elemento desplegado. Me permite ver como el proyecto, pero por capas. Veo cómo este perímetro afecta al resultante, porque el perímetro de forma normal no me permite ver cómo se desarrolla el proyecto con respecto a la base, ¿cierto? A mi topografía basal. Veo cómo el proyecto afecta a esta topografía basal, que la estoy controlando con mi pavimentación, y después cómo se posa finalmente el volumen de segundo nivel. Entre toda la información que puedo sacar de acá, porque yo en este volumen ya me puedo colocar en perspectiva y puedo ir a activar la barra principal, en donde tengo a la personita que me permite explorar y ir moviéndome dentro del proyecto. También, como me entrega una vista que es súper cerrada, si yo presiono zoom me muestra el ángulo de vista y se lo puedo cambiar, permitiendo a veces exagerar un poco la perspectiva y poder tener una mejor visualización de los espacios. Entonces con esto yo puedo controlar la luz, la sombra, y con el mismo truco que ocupamos para los diagramas de ocupar las capas, puedo exportar clay, texturas, líneas y chao. Y con eso puedo armar ya una imagen no realista, pero con una buena expresión gráfica, después pasarla por Photoshop, colocar gente, mobiliario, una persona tirándose aquí un piquero, una persona en un dandy tomando un martini saliendo de la piscina, no sé, por lo que yo quiera, para poder mostrar que la gente lo está pasando súper, porque ¿cuál es el objetivo de cuando creo una escena arquitectónica, cuando yo estoy creando una imagen? Que se muestre la ocupación del espacio. Si esto es un espacio educativo, tengo que saber mostrar que en la cancha los niños están jugando, que en el otro los niños están jugando al luche, o sea, toda la acción que va a ocurrir en este lugar y que lo están pasando súper bien. Si yo pongo gente triste, nadie va a querer hacer ese proyecto, porque decir, no, es un proyecto de gente triste. Así que vamos a empezar ahora desde cero. New. Lo primero que tengo que hacer es homologar las unidades con las cuales voy a trabajar. Voy a tomar esto y lo voy a colocar paralelo. No eviten trabajar el modelado en perspectiva, porque lo que van a hacer es que el procesador de su computador va a estar trabajando calculándole las perspectivas, y si los proyectos se vuelven muy complejos en cantidad de elementos, va a aparecer bug splat, que es cuando se manda un fallo el SketchUp y se les va a apagar y van a perder parte del trabajo, van a sufrir y todo. Y como saben, yo no quiero que sufran, sino que lo pasen bien. Así que bueno, me coloco en paralela antes de esto y me voy a ventanas, información de modelo, unidades, y me aseguro que esté en centímetros como mi dibujo también está en centímetros, para que conversen de la misma manera. Y me voy a importar. Y tengo mi planimetría, y en opciones verifico que esté en centímetros y preservo el origen del dibujo. Ok. Close. Y voy a hacer zoom extend y veo todos los elementos que tenía dibujados, que será esta mi base, con el mismo ejercicio que hicimos nosotros, que empezamos a dibujar de forma irracional y después tenemos que racionalizarlo y dibujarlo bien, que es la versión que está acá. Esta es la versión que está calcada, que está irracional. Entonces lo primero que voy a hacer es que se ve súper burdo en expresión, se ve como la línea gruesa, y eso a mí personalmente me molesta para trabajar, más siendo esto una base. Así que me voy a ir a Styles y voy a apagar los profiles. Si se fijan que cambió inmediatamente generalmente viene con las extensiones y con los endpoints, entonces sus dibujos se les ven así, y entonces es como súper pesado y súper fome para trabajar, es como primitivo. Así que chao, y que quede finito, lo menos molesto posible, que les permita trabajar. Y cierro Styles y me voy a las capas. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a crear mi capa de categoría 0,
0-WG. Todas mis capas las voy a tirar acá. Así que ahora me voy acá a artefactos, voy a presionar Shift para seleccionar todo y le voy a colocar, pero antes tengo que colocarme en mi capa de doble eje. Se fijan que estoy trabajando en la capa de doble eje ya y tengo seleccionado todas las capas que yo quiero meter acá adentro. Así que le coloco eliminar y le coloco que todas no se eliminen, o sea que no desaparezcan, sino que se muevan a la capa actual. Ok. Así que en teoría, si yo apagara de doble eje, se deberían apagar todas las capas y así sucede. Ahora lo que voy a verificar es que esto esté dentro de una agrupación. Si yo pincho un elemento, se me marcan todas. Perfecto. Esto puede pasar como puede no pasar cuando ustedes exporten. Esto puede estar así explotado. Y yo pincho un elemento y se van pinchando por sí solos, ¿Cuál es el problema con esto? Que por ejemplo, si yo tengo esto así explotado y voy a hacer una geometría, por ejemplo, presiono línea y quiero hacer solamente este volumen. Se me empieza a reconocer por partes, porque me está tomando las líneas que están abajo, que deberían ser mi base. Y yo quiero ocupar los dibujos del AutoCAD únicamente como una base. Entidad de OLG, ya está todo bien acá. Entonces, lo importante es que esto esté encapsulado para yo poder trabajar encima. Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer este muro perimetral. Voy a partir por eso. Y esa es mi categoría 1, el primero. Y se llama muro P. Y muro perimetral lo voy a hacer en la planta de primer nivel, que es esta de acá. Así que tengo de acá hasta acá, lo voy a hacer completamente que hay una escalera, porque se asume de que hay un vano por donde se entra, no que esto esté partido como corchete. Así que voy a dibujar todo el perímetro pensando en ser también súper estratégico. Miren, si se fijan, si yo marco esta línea, después me marca con un color magenta la extensión de esa línea. Me permite como seguir cuando yo no estoy, las líneas no están en una perfecta cardinalidad, seguir por ella, o sea, me detecta y la extiende. Acá, acá, acá. Y tengo esta forma, esta figura. Y lo que voy a hacer es que voy a ocupar el comando de offset para hacer la misma línea hacia afuera, así puedo borrar el interior. Y tengo toda la línea de muro hecha de una sola vez. Y acá yo tengo un pequeño torpedito donde tengo marcadas las alturas de los volúmenes. Así que voy a medir de principio hasta final y sé que este muro en total tiene 7.55. Presiono P de Pull, que es el que me permite extruir el volumen. $7.55. Y este sería la volumetría como yo aquí hice este famoso quiebre. Voy a poner rayos X para ver. Acá también se produce un vacío, pero como yo tenía este espacio, miren, no recuerdo si es vacío o es un vano, lo voy a dejar como un vano a unos 3,50 metros. Así que lo primero que voy a hacer es abrir los ingresos a mi proyecto. Con L voy a marcar que quiero abrir acá y de acá hasta acá. Y habíamos dicho que son 3,50 metros. Esa línea ya no es necesaria.
porque está en el mismo plano. Si el muro hubiera estado quebrado, desaparece mi muro. ¿A qué me refiero con esto? Pongo rayo X, no hubiera sido posible esto, porque hubiera desaparecido la delimitación del muro. Y me voy al acceso. Y acá lo mismo. De aquí hasta acá. Y 350. Y también voy a borrar los rastros que dejó el movimiento de ese muro, que seguramente también apareció acá. Todo esto con fin de que cuando yo exporte no me queden líneas de más y se vea más realista. Entonces yo ya tengo la cascarita y un montón de ventanas que aparecen dentro del contexto, que no voy a ahondar en eso en más detalle porque eso es una operación súper simple, el de restar, que se basa en lo siguiente. Voy a tomar esto, Make Component, crear, está creado dentro del rango de muro y me voy a ir a rayos X. Entonces lo que hago yo cuando tengo estas operaciones que son simples de extracciones es que, por ejemplo, desde este mismo, manteniendo azul, que está en el eje azul, voy a decir, si tengo el alto de las ventanas, por ejemplo, ya, voy a pensar que esta ventana tiene 150. Con este punto para que me haga el seguimiento, este tracking, hasta acá y hasta acá. Y le voy a mover a 150. Ya, esto no me lo convirtió en región, seguramente porque hay líneas en el muro que no están en el mismo plano. Por lo tanto, esto queda deformado. En vez de ser un cuadrado, queda como si fuera como una especie de hipérbole. Así que me voy a asegurar trazándolo en el plano de abajo. Yo estoy seguro que está todo en la misma cota, o sea que todo está a punto en Z0. Recordemos que Z vendría siendo el eje azul, que es la profundidad, la altura. Y ahora sí me marca la región. Le coloco que la altura era 150 y esto lo muevo a 150. Así que para asegurarme, si yo esto lo prendo, se me ven estas regiones. Yo, para asegurarme de que la perforación sea perfecta, asomo un poquito el volumen con respecto al anfitrión y esto lo creo como un componente. Y esto, si las ventanas fueran regulares, yo las voy copiando X cantidad de veces y se las voy restando. Habíamos visto antes la operación de restar. La operación, si me voy a herramientas, tengo Solid Tools y le coloco sustraer a este. Elijo el objeto que quiero sustraer y después elijo el objeto al cual se le sustrae esta geometría. Y queda esto inmediatamente. Voy a andar ahora más en la modelación de la planta de arquitectura más que en este tipo de operaciones, para que después nos vayamos a la creación de imágenes. Lo importante es que vean la metodología y el orden que hay que tener en el proceso modelado. Me refiero a esto de las categorías, de dejar cero, comprimirlo, cosa que esto después se pueda apagar o prescindir de él. Evitar también el exceso de geometría repetitiva. Categorizar los elementos y tenerlos todos separados, porque eso me permite después, cuando yo tenga todo el volumen, prender y apagar el muro perimetral y poder seguir trabajando en el resto. Lo que voy a hacer ahora es que voy a crear en categoría 01 la base, que sería la base del modelo, mi topografía. Así que, como me molesta un poquito muro, voy a trabajar en base y apago muro y sé que la base interior del proyecto es todo lo que está contenido por este.
Bueno, que ha salido toda esta conversación, mira, hay como una obsesión por venir a conversar al lado de esta sala con pésima angustia. Ya, tengo toda esta losa. Esto tiene dos niveles, pero primero voy a hacer una primera parte y después leo la segunda. Además que esto solamente me sirve como base. Yo después voy a crear una subcapa que la coloco arriba, que se va a llamar pavimentos. Profe, en caso de que tengamos una losa de madera con viga y todo eso. ¿Ah, con viga? Es que depende. Porque, por ejemplo, si un deck de madera, es que depende también el nivel de determinación, pues, porque uno puede mapear eso. Puede ser un JPG que tenga el patrón, uno puede buscar el patrón de... Pero sí y mapear eso. Pero si es muy importante el detalle, o sea, si vais a estar muy cerca, vas a tener que modelarlo. Pero eso tampoco es tan complicado, porque tú puedes tener esto, hacer esta base, como cierto, como este jaboncito, y después hacer otro que se le extruya, y a ese tú le haces la hendidura de las tablas. Entonces tomáis eso, si lo restáis todo. Y no tienes que hacer todas las tablas, lo importante es que esté la separación para generar esa sombrita. Están que hagas como la base, la dibujé en AutoCAD, y con eso tú hagáis como tu offset, tu negativo. Y eso lo coloques encima, se lo sustraes y ya te acá toda esa estría en el pavimento. Entonces después tú le colocas una textura de madera, pero te aseguras que cuando le proyecte una luz se va a ver la sombrita de separación. Entonces yo tengo esta base, y esta base le voy a colocar 100 centímetros, 1 metro, para asegurarme que tenga un espesor y que esto no se vea tan suelto. Y esto lo voy a convertir en un componente y lo voy a ajustar con el inicio de mi muro. Si yo prendo el muro nuevo, se ve que esto no está sobresaliendo la parte de abajo. También es recomendable, cuando uno está modelando, que no lo vea en un solo tono, sino que vaya acá en Layers, pinche acá en la flechita y lo coloque por color de capa. Así inmediatamente, si ustedes modelan algo y se equivocaron, o sea, se olvidaron de cambiarse capa, se dan cuenta que todo el modelo va a estar azul, o todo el modelo va a estar verde, o todo rosado, no sé. Van a saber inmediatamente que están metiendo la pata. Lo mismo pasa con los diagramas que están haciendo. Cada volumen de diagrama debería quedar en un color distinto porque capas distintas son. Así que ustedes ahí se cercioran si se acordaron, si hicieron bien la operación y los separaron. Así que bueno, tengo esto y ahora que lo ajusté con respecto al muro, voy a apagar el muro porque no lo necesito por ahora. Yo sé que este volumen de acá, está 50 centímetros más arriba. Aquí estoy especulando, así que con esto yo puedo jugar todo lo que quiera. Le voy a poner mejor 40 para poder después separar un peldaño 20 en el acceso. Así que este lo bajo 20 y le borro esta línea sobrante. ¿Por qué la estoy borrando? Porque siempre borro las líneas que me quedan marcadas cuando hago una operación de este tipo, porque si yo las mantengo, después el volumen resultante no tiene volumen. Por ejemplo, ahora si yo pincho esto, me mantiene los centímetros cúbicos, por lo tanto sigue siendo un volumen. Pero si hubiera dejado esas líneas que permanecieran ahí, no lo pierdo como volumen, porque me puedo interpretar el perímetro del objeto, me reconoce de punto a punto tanto, tiene un área, punto a punto área, y después toda esta área, ¿cierto? Estas 6 caras que envuelven el objeto conforman un volumen entre ellas. Pero las líneas que están atravesadas no las sabe cómo cuantificar, no sabe cómo darle volumen a esa línea porque está suelta. Entonces cada vez que ustedes tengan un volumen, lo hayan hecho y no tenga volumen, ¿cierto? Le aparezca error y digan, no sé en qué me equivoqué, bueno, pongan los rayos X, lo examinan bien a ver si tiene alguna línea suelta que esté de más, y lo aseguro que si la eliminan, vuelve a estar bien, y esto le permite seguir restando, sustrayendo y adicionando elementos. Entonces ya tengo esta base con los famosos peldaños y falta otra cosa. Este volumen a la mitad tengo que buscar el midpoint a midpoint es una piscina. Así que esto lo voy a bajar, esto tenía 1 metro, así que lo voy a bajar 90
prendo el muro, saco rayos X y ya corroboro que tengo la base, un peldaño, esta parte como de madera y después todo el resto queda una piscina. Así que eso me significa que tengo un layer que se llama 01, que se llama agua. Y ese lo voy a colocar inmediatamente textura porque igual es más choro verlo como en su realidad, que pasa lo mismo con los vidrios, que independiente que yo le ponga materiales a todo inmediatamente, me ayuda como a poder modelar, el saber que esto es translúcido, esto es translúcido, el otro son sólidos, me mantiene como un orden. Así que me voy al layer agua y me voy a robar esta base porque si voy acá, el agua tiene que estar contenida acá, porque va a estar rebujando encima, así que le hago control C, control V, va. Y me equivoco porque mi teclado es de Mac, entonces siempre estoy apretando ahí comando. Y tengo este objetito y lo voy a cambiar manualmente a agua. Ya estoy trabajando en agua, quizás le voy a cambiar el color para que sea un color más ad hoc con su naturaleza. Y esto lo voy a alinear con este de acá. Y por efectos de textura lo voy a bajar un poquito, porque el agua no siempre está rasante a los pavimentos, siempre está más bajo, por lo menos unos 15 centímetros. Y desde acá voy a extruir y voy a alinear mi extrusión con esa línea. ¿Cómo sé si está bien? Porque apago muro y veo que esto se convierte en un volumen. Y nuevamente lo convierto a componente. Y si reviso está en centímetros cúbicos, así que sigo estando súper bien con eso. Ya. Tengo esto hecho hasta ahora, le he dicho que le iba a colocar textura, así que voy a cumplir. Vamos a ir a textura, inmediatamente todo esto vuelve a su estado nativo de blanco, porque está en pañales, nada está texturizado. Y me voy a ir a mi paleta de textura, acá está la paleta de agua, y aquí tengo mis texturas de agua. A colocar esta. Y ya tengo esta textura que después la puedo cambiar, puedo hacer lo que quiera. Yo puedo incluso descargar de internet algunas texturas que ya vienen con estos mapas prediseñados, que puede ser más interesante. No sé, quizás esa se ve mejor. Y ya, por ejemplo, apago esto de acá y ya se va entendiendo la dinámica del volumen. Se entiende el perímetro, tengo esta textura de base, ya empiezo a tener un objeto ya más arquitectónico. Lo segundo, esto ya lo tercero que voy a hacer, bueno, apagar sombras porque no las necesito. Los materiales también. Voy a volver a capas. Voy a activar mi color por layer para seguir modelando. Y voy a apagar muro nuevamente. Y ahora voy a crear otra textura que se llama pavimento 01, que es mi primer pavimento. Esta casa tiene todas unas cubiertas de madera. Todo esto es madera, esto es madera y esto es madera. Así que esa es la textura que voy a generar ahora. Voy a colocar acá este, voy a pinchar aquí, control, voy a pegar este y este de acá, y control C, voy a copiar. Salgo del objeto, control V, tengo esa textura ahí, y esta lo llevo a pavimento 01, que inmediatamente me cambia de color. Así que yo con esto puedo hacer dos cosas, los trato como elementos. Aunque se me fue, quizás. Ya. Puedo tomar todo esto y convertirlo en un solo componente. Lo malo de esta operación es que no me va a reconocer después las volumetrías individuales. Pero lo bueno que tiene es que me va a permitir trabajar en ellas de una sola vez. Por ejemplo, decirle a esta,
Como un pavimento de madera le voy a dar algo fino, no sé, unos 5 centímetros, nada más. Este también tiene 5. Y este también tiene 5. Entonces aquí me quedan unas caras que están descubiertas. Las tengo que de alguna forma salvar. Puedo tomar y meterme de nuevo en esta geometría y quizás dejar que se vea como cierta sombra. Le aplico esta textura abajo, un hormigón, y le hago una pequeña sombrita haciendo un pequeño truquito. Esto era base, así que me voy a base, voy acá, me coloco en rayos X, línea, y desde acá hasta acá, y lo voy a empujar 5 centímetros. Hasta acá. Ya, estos son detalles, pero cuando ustedes crean las imágenes hay una gran diferencia entre tener un pavimento que se encuentra de forma antinatural y perfecto con otro material a que tengan una pequeña sombrita. Cuando uno hace estas pequeñas imperfecciones, la imagen cada vez se va viendo más realista. Es súper importante eso porque dentro del espacio físico en el que nosotros estamos viendo, por ejemplo, pasa con esta pizarra. Si esta pizarra fuera un render, acá uno la ve por este lado y acá se suma una sombra, o sea, esta no está perfectamente pegada en el muro. Pero en un mundo render perfecto se vería como si esto fuera parte de, no tendría esta sombra. Entonces lo que hacen los programas profesionales de renderizados que simulan estas pequeñas sombritas, como simulan que el objeto está ligeramente separado y que tiene estas imperfecciones. Entonces ustedes le pueden dejar estas pequeñas dilataciones, van mejorando la calidad de la imagen que van sacando al final. Bueno, también podrían haber hecho retornar la madera, pero eso depende de la imagen, cómo la estén buscando y cómo quieran llegar hasta el final. Ya teniendo eso, también podría colocarle una textura a esto, y esto tiene una textura de madera, como esta de acá, como un tableado. No tengo ninguna textura interesante, pero voy a colocarle la que sea. Tengo esta de acá, que es una textura de bambú, pero igual es como súper tosca, así que lo que puedo hacer es ocupar el truco de colocar por cara, y después cuando coloco solamente a esa cara la textura, puedo ir a editarla, mover el comienzo, la alineación con la geometría y también su escala. Se fijan que cambia porque puedo tomar la textura y la puedo ajustar a las proporciones que yo quiera. Esto significa que ustedes pueden descargar sus geometrías de internet, geometrías con buena resolución, meterlas dentro del SketchUp y ajustarlas como ustedes quieran. Si nosotros hacemos un retoque en Photoshop, también podemos montar la textura ahí y dejarlo como el volumen. Sí, lo importante es que si ustedes no van a ocupar las texturas que están ocupando en el SketchUp, sirvan como referencia. Por ejemplo, la dirección de la madera, la deformación por la perspectiva, que son cosas que ustedes pues toman otra textura y hacen calzar las perspectivas para que mantenga la proporción de la visión humana y no se vean cosas raras, porque a veces hay pequeñas distorsiones dentro de la perspectiva que hacen que en la imagen no encajen las cosas. Ya. Teniendo eso, voy a dejar hasta ahí nomás las texturas, porque como me va a pasar después el otro que está perfectamente mapeado para sacar las imágenes, va a ser mejor. Así que lo que me queda ahora es empezar con las plantas de arquitectura. Así que lo primero que voy a hacer es tomar todo esto, seleccionar lo que había modelado, me voy a ir a rayo X y voy a ajustar esto hasta el inicio del dibujo. Esto con el fin de que antes mi dibujo había quedado por debajo, entonces yo no lo podía ver. Así que ahí lo puedo seguir viendo y apago el muro perimetral y puedo tener mi base de trabajo. Así que lo primero que voy a partir va a ser la losa de este primer nivel. Y esto es categoría 01, losa.
No le voy a dejar las dos losas, no, voy a dejarlas separadas por piso. Esta es la losa del 01. Y entro a trabajar acá. Y la losa debería ser todo el interior de mi objeto. Pensando en que es un error que siempre cometen los estudiantes cuando empiezan a modelar, que lo hacen el perímetro completo, lo hacen por afuera. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un volumen que tiene 4 pisos, por afuera se me ven la losa, muro, y me queda una torta. Entonces, si yo me aseguro de dejar siempre las losas contenidas por los muros, cuando los junte, lo único que me tengo que preocupar es de esconder esas líneas y quedar el volumen perfecto sin mostrar estas cabezas de losa sobre el volumen. Y a esto le voy a dar 16 centímetros pensando en que voy a hacer un pequeño volumen de pavimento para completar los 18 que sería un peldaño normal, pensando en el acceso a la casa. Así que tomo esta losa y la creo como componente. Se me había olvidado que voy a volver a verlas por color para saber si estoy actuando bien o estoy actuando mal. Una vez que tengo esta losa, me voy a mi pavimento 02, que es el pavimento interior a la casa. 01 punto. Y voy a hacer la misma operación de siempre con el mismo perímetro que necesito. Voy a tomar esta cara, control C, salgo el objeto, control V, y aquí la cambio el pavimento que necesito. Y aprovecho inmediatamente a hacerle un componente, alinearla con esta, clic derecho, le edito, P de pool, de extruir, y le doy estos famosos 2 centímetros. Y verifico que estén bien las capas, son capas distintas, quizás está un poco ambiguo porque los tonos son todos terrosos, así que se lo voy a aprovechar de cambiar. Una vez que tengo esto, voy a empezar con los muros y ya se va a empezar a definir y va a quedar mucho más claro los recintos en sí, porque ahora veo una losa nomás, pues ahora empiezo a levantar los muros y ya esto se va transformando en un cuerpo con cierta precisión. 01. Y esto le voy a dar 3 metros. Ya. Bien, menos mal que revisé. Cuando reviso este muro me dice que no tiene, si en referencia con el otro, no tiene volumen, así que algo está mal en él. Lo voy a copiar para poder examinarlo con precisión. Y se fijan que acá hay una doble línea. Si yo elimino esta línea, tiene metros cúbicos. Se fijan que cuando quedan estas basuritas no me calcula las volumetrías, no los considero un objeto volumétrico, por lo tanto pierdo las opciones de edición. Y lo importante hacerlo como componente es que yo puedo sacar este elemento hacia afuera, modificarlo acá, que es un espacio limpio, ¿cierto? Y estas actualizaciones se producen también en este porque es el mismo objeto. Si esto fuera una agrupación, lo haría acá y después tendría que reemplazar el objeto en el espacio. Y eso podría mandar imprecisiones y después quedan estos volúmenes que quedan como vibrados, en que tienen pequeños movimientos, 1 centímetro, 2 centímetros, que van haciendo que queden súper imprecisos. Una vez que ocupo esto, se va. Erase. Y ahora de nuevo voy con el muro.
Y este no tengo por qué digitarle nuevamente 3 porque le pongo que asimile el que está al lado, que va a mantener el 3. Y make a component. Crear. Y apago mi rayos X. Con esto yo tendría más o menos listo como la envolvente en general, pero cada uno de estos volúmenes consta de un paño vidriado. Así que lo que voy a hacer es que voy a prender mis capas y nuevamente voy a mover todo lo que estoy modelando hacia abajo para alinearlo con mi planimetría. Desde acá ahí no me aparecen mis dibujos, yo sé que puedo seguir modelando. Al fin de que quería ver esto, quería ver de dónde empezaba esto acá, porque ahí debería haber una mampara de vidriado con el acceso. Recordemos que esto todo es abierto hasta arriba, así que esto queda como un espacio como semi protegido. Y por motivos prácticos voy a crear solamente un tipo de ventana. Y ese tipo de ventana después lo voy a deformar y lo voy a ir ajustando a cada uno de los espacios. Así que lo primero que hago con respecto a esto es que voy a apagar el muro y por primera vez dentro de este proceso modelado voy a englobar todo esto en mi categoría 2, que tiene que ver con los pisos. Así que voy a tomar todo esto que he modelado, que es la losa, el pavimento y los muros. Voy a crear una capa categoría 2 que se llama piso 1 y voy a dar todo esto a ese espacio. ¿Qué significa esto? Que ahora, independiente de los materiales con los que estoy trabajando, yo puedo prender y apagar el piso. ¿Y qué permite esto también? Trabajar ahora el piso 2 en este lado acá, alinearlo de forma súper elemental con este y ir trabajando el tema de las cubiertas para poder hacer la ventana de una forma mucho más precisa. Así que me voy a pasar inmediatamente a losa 01, losa 0, losa 02. ¿Vamos bien hasta acá? Miren, lo más importante de esto es ser súper como ordenado en lo que voy haciendo. Si hago muro, hago muro. Si hago losa, hago losa. Esas losas las dejo cerraditas en los espacios. No hay que desesperarse con respecto. Les voy a mostrar ahora que esto yo lo podría haber hecho todo en pañales. O sea, podría haber hecho un piso acá, y lo importante es cerrar en estas capas de 0,2 es que yo puedo alinear mi objeto, seguir trabajando en las plantas por separado y ver cómo se va tejiendo el modelo por completo por sí solo. Ahora les voy a mostrar para entender un poco más de eso. Pero es súper importante cuando trabajan en volúmenes de mayor complejidad. Por ejemplo, tienen 7 pisos. Yo puedo tener mis 7 plantas y trabajarlas de forma individual y después esas mismas copiarlas como componente y alinearlas y poder ver mi objeto arquitectónico completo, independiente de que no estén terminadas las plantas. Mientras yo voy terminando la modelación de las plantas por sí sola, se me va actualizando y voy viendo el modelo en cuestión. El lunes les voy a traer un modelo de ejemplo para que vean este ejemplito de las plantas de un edificio. Tengo un edificio que está modelado por completo y vamos a ver cómo esto afecta. Así que, como les decía, voy a empezar a modelar el piso 2. Así que creo mi capa en la categoría 01 que se llama losa 02 para trabajar en esta. Así que presiono L y nuevamente me voy moviendo por el perímetro interior de mi objeto. Es importante que uno se mueva por los perímetros interiores, pero de los muros estructurales. Por ejemplo, este tabique va a ir montado sobre mi losa, así que no tiene por qué atravesarla. Así que la esquivo. Lo que sí mantengo son los muros estructurales y estos límites que son naturales porque hay un vacío. Se fijan que obvié todo menos esto. Y otra cosa que tengo que también sacar es esta escalera, porque como es un vacío
no debería haber losa en ese punto. Y le voy a dar una losa nuevamente 16, esta la va a ser más pequeña, le voy a dar unos 12. Y ahora uno de pavimento, que va a ser mi pavimento 3. Entonces ya rápidamente tendría la losa de mi objeto, podría crear ayer va un categoría 02 con el piso 02, tomar esto y convertirlo en un componente. ¿Qué significa ahora? Que todas las modificaciones las tengo que hacer pinchando y entrando dentro de este componente. Pero puedo tomar esto, pinchar de acá y hacer una copia y alinearla con esto. ¿Por qué era para mí tan importante hacerlo ahora? Porque necesito ver este tipo de interferencias. Por ejemplo, en mi planta de pavimento, la proyección inferior no me la marca que acá hay una losa que cubre este espacio. Entonces, ahora que tengo esto acá perfectamente, puedo irme a... Esto estaba en losa 02, losa 02 y rayos X. Acá está la interferencia de esto y esto, extruirlo hasta este punto de acá. Así que con eso ya tengo cubierto ese espacio. Voy a ver qué otro espacio no queda cubierto por eso, este de acá. En este no pasa lo mismo porque como queda esto en un vacío, se comprende que la losa no sigue ahí. Y me voy hasta acá donde hago lo mismo. Y si yo me vuelvo a mi planta 2, todas estas modificaciones que hago ajustando el volumen se me van haciendo acá. Lo mismo que, por ejemplo, ahora yo entro aquí y voy a hacer muros. Y esos muros se me van a reflejar inmediatamente en mi planta completa. Cada vez voy viendo más completo mi modelo de arquitectura. Línea. Voy a apagar un poquito el pavimento 3 y la losa 2. Solamente por limpieza, por poder trabajar con menos información. Tengo este muro, muro. Aquí va a pasar algo, que estos son vanos de puerta, así que el muro va a pasar por arriba. Yo puedo hacerlo esto como muro independiente o hacerlo todo de una sola vez y después restarle las puertas. Yo creo que lo que voy a hacer es que voy a hacerlo como independiente y después los voy a unir en las partes superiores, ocupando, si estos quedan como volúmenes, me permite hacer otra volumetría y hacer esto que en vez de hacer subtract como operación, haga adición. Y esto también debería tener 300 y lo convierto en un componente.
Ya, y ahora vuelvo a aprender todas las cosas y voy a ver las interferencias que tienen. Acá, todo acá, con control. Se fijan que automáticamente dentro de mi modelo completo ya tengo estos dos elementos. Tengo piso 2 y piso 1 y ya empieza a tomar forma el volumen. Se empieza a entender ya. Así que las cosas que me quedan por arreglar son cosas, por ejemplo, como esta acá. Voy a apagar el muro perimetral. Y si se fijan, la losa está hecha para estar contenida dentro del volumen 1. Entonces lo que pasa es que este muro no contiene la losa de su nivel. Esto merita una modificación en este espacio, no en el espacio individual, porque yo no lo puedo ver como plantas separadas, son cosas que las puedo ver solamente en conjunto. Eso es súper importante, que hay elementos dentro del proceso modelado que se pueden ver aislados y otros que se tienen que ver necesariamente en el conjunto, que tienen que ver con los detalles. Lo interesante que tiene el proceso modelado cuando uno lo ve detallado y metodológico es que le ayuda primero a conocer todas las partes de su proyecto y segundo a tener un dominio del alcance del detalle y cómo se deberían comportar los elementos para tener la expresión que ustedes buscan, porque muchas veces se empieza a modelar y se modela a lo loco y empieza a notar que un muro no alcanza a tocar el otro, que la escalera no deja pasar a una persona, que este espacio es muy angosto. O sea, todo eso se va viendo en el proceso que uno modelando, va visualizando y dice, bueno, ¿qué pasa acá? Acá hay algo malo. Este muro no debería ser así. Cuando llega el detalle del muro tengo que mostrar que esto se encuentra, hay que mostrar cómo se produce este proceso. Así que me mantengo en muro y voy a hacer estos ajustes que son necesarios acá. Voy a ir a rayos X. Marco este de acá y lo marco al fin de la losa y quizás le dejo 5 centímetros pasados con fin de que también me marque como una sombrita de borde y que no se vea como súper liso el encuentro entre estos dos materiales como si fuera uno solo. Así que me voy de nuevo a este de acá. Voy a aprender por poder visualizar el estado, porque como está en rayo X, ya eso, y lo tengo que cortar ahí. Pincho acá, veo esta intersección y alineo con este que hice acá. De nuevo apago rayo X, veo que eso está bien, veo que este también tiene problemas, así que hago lo mismo. Es como una clase de arquitectura y aeróbico al mismo tiempo. Eso es lo bueno, cuando salir a modelar, vamos a salir musculoso. Es un plus, pero increíble. Ya se fijaron que todos estos detallitos los arreglé en la unión de estos dos modelos. Por eso es importante separarlos, porque yo esto lo puedo prender y apagar como quiera y ver si es que estoy trabajando en él. Entonces lo que me está diciendo es que no lo puedo apagar porque estoy metido dentro del componente. Si salgo del componente, ahí me deja prender y apagar como quiera. Y puedo visualizarlo. De hecho, ya en este estado de materia, en el estado del arte actual, puedo ver el objeto, ponerle una sombra, calcular la sombra, la posición, poner una cámara de perspectiva, y ya empezar como a estudiar, porque los espacios ya están armados. Si se fijan, acá hay una sombra como media rara. Eso tiene que ver solamente con una cosa, que hay un punto que es el 0. Yo les dije que hay un Z0, hay un punto 0.
Entonces, como yo moví el plano del proyecto, lo bajé el 0 para que se me viera la planimetría. Esta losa está Z-20. Por lo tanto, la sombra, por defecto, no la tira abajo el 0, el SketchUp. Entonces esta sombra está en 0 y esta sombra está en -20. Eso es súper fácil de arreglar y es mover todo. Zoom extend. Y muevo todo de nuevo lo que estaba modelando y lo dejo sobre 0. Así las sombras se ajustan bien y no pasan estas cosas. Voy a poner aquí el dueño casa. ¿Se fijan? Ahí se arregló. ¿Hay dudas hasta ahora con el proceso de modelado? Es harta información, pero si ustedes son metódicos van a ir descubriendo paso a paso. Lo interesante es que cuando uno está en el proceso de construcción de un proyecto arquitectónico, el hacer el modelado ayuda a detectar muchas falencias en el proceso de diseño. Entonces ustedes es como maquetear, pues, si ustedes hacen la maqueta física también se dan cuenta de errores, espacios que no funcionan. Lo interesante que tiene es la plataforma de modelado digital es que permite hacer las simulaciones internas de la luz, como ver el alcance que tiene la luz en tal punto del día en un recinto determinado. Profe, en caso de que un elemento sea el mismo verticalmente, ¿se tendría que graficar desde la primera planta hasta el final? Mira, es que... Sí, pues mira, espera. Déjame mostrarte acá. Yo tengo esa situación en alguno de los puntos. Voy a volver a ponerme en visión paralela. Por ejemplo, este muro acá es el mismo muro, ¿cierto? Pero si yo lo coloco en el mismo muro, no me permite prender y apagar. Significa que el modelo uno lo hace con varias finalidades. Uno va a hacer un estudio, simulaciones de espacio interior y bla bla bla. Pero yo este volumen lo quiero hacer axonométricas también. Entonces lo quiero poner en una axonométrica, desplegarlo, explotarlo, ¿cachai? O sea, no sé, quizás trazar una geometría de un color intenso, así como un salmón, colocar todo esto en alambrón y mostrar las circulaciones del espacio, ponerle volúmenes, no sé, tomar esto también, ponerlo en alambrón, ponerlo en perímetro y poner las cajitas de colores, los recintos. Habitacional son verde limón, circulaciones son salmón, ¿cierto? Y espacios públicos son azul rey. Entonces tomo estas cajitas y en la misma escena, ¿cierto? Que yo lo pongo en la oposición y esa posición es que la escena siempre me la recuerda. Entonces yo le saco una imagen a las cajitas por sí sola, sombreada, de tiro clay, para que tenga una expresión así muy filete. Y después tomo la otra imagen en línea, que quizás la exporto a un AutoCAD para hacer que sea más fina, para poner líneas segmentadas de movimiento, y esas cajitas las monto adentro. Y le coloco la leyenda: programa habitacional, tal color, circulaciones, tal color, azul rey, tal color. Entonces yo veo como que estoy haciendo un rayo X en mi objeto arquitectónico y estoy viendo funcionamiento interno. Si se fijan, el tema de los diagramas tiene que ver solo con su imaginación. Ustedes pueden mostrar de la forma que quieran, pero al nivel que alcancen a llegar, a la gráfica, la potencia gráfica, depende de su imaginación y sus ganas también de explorar en un nuevo lenguaje. Ustedes se pueden quedar con lo que estamos pasando ahora y con eso jubilarse, tener 90 años y decir, yo nunca cambié mi diagrama. O seguir trabajando y seguir explorando las técnicas diagramáticas, ¿cachai? Porque ustedes quieren tener mejores herramientas de expresión, ¿cachai? Mostrar de forma más potente. Y también una cuestión de orgullo, ¿cachai? Pensando en que, no sé, todos los arquitectos soñamos en algún día en tener una publicación y que den filete los diagramas y esté un estudiante y diga, están bacanes, ¿cómo lo hizo? ¿Cachai? Entonces también uno lo hace con esa intención de tener una gráfica potente, de tener un bonito portafolio, porque hay varias formas. Ustedes pueden trabajar como independiente, pueden trabajar con arquitecto, pero van a tener que tener un portafolio para mostrar su trabajo cuando lo llamen. Si una oficina como, no sé, pues más industrializada, no, pero una oficina como de proyectos más ricos, es decir, ya ven a tal hora con tu portafolio, van a ver, sí, mira, está interesante, sí, ya, pues, estamos listos. ¿Empiezas cuándo? ¿Cachai? Que
Pero eso depende de lo que estén mostrando, porque si ustedes se hacen interesantes, después que termine el video yo les voy a contar una experiencia. Que no creo que quede grabado acá porque hay nombres involucrados. Hay información confidencial. Información confidencial. Pero se fijan que los alcances van directamente proporcionados a lo que ustedes quieran hacer. Nos queda todavía para terminar la clase. Lo que voy a hacer es que voy a terminar este modelo y el próximo lunes vamos a ver cómo sacarle la imagen. Es decir, ya tienen cómo sacar la imagen porque pueden colocar el monito, la escena ya la aprendieron cómo hacer con los diagramas, la técnica de los colores, pero les quiero mostrar el resto del proceso para tener una imagen ya depurada. Hagámoslo. Mira, dejemos este volumen hasta acá y les voy a mostrar rápidamente por si ustedes el fin de semana igual se entusiasman y hacen sus volúmenes, ¿cachai? Pueden explorar con esto, porque también se pueden hacer cortes. Que eso es algo súper interesante con los volúmenes, que yo hago mis cortes perfecto en AutoCAD. Y acá corto y lo hago en perspectiva, le pongo sombra, entonces mezclo las dos cosas. Yo tengo un corte súper técnico, pero con una proyección de los volúmenes, la topografía, el desarrollo del proyecto en perspectiva. Eso queda muy, muy, muy cool. Lo pueden tirar en línea, no sé, pues pueden ver a la oficina que se llama Wow. ¿Has visto? Wow. Están dentro de los diagramas. Hay planimetría en cortes, tengo harto de ellos porque ellos tienen hartos cortes con perspectiva, tienen unos cortes preciosos. Entonces uno va mostrando más información, o sea, si nosotros tenemos la herramienta corte para mostrar el interior de un volumen, ¿por qué nos quedamos ahí? ¿Por qué no podemos seguirle colocando más cosas? Porque nosotros estamos hablando dentro del proceso de expresión de arquitectura, para mostrar un proyecto, para compartir la información de un proyecto, porque dentro del material para construir es el simple corte nomás. ¿Cachai? Todo lo que estamos haciendo ahora, la expresión, tener el lenguaje, la potencia gráfica, tiene que ver con mostrar una idea, con la potencia de vender el proyecto. Con vender como arquitecto, vender un proyecto, eso es lo interesante. Ya, vamos a guardar esto y vamos a ir al otro volumen para que veamos lo que les estaba hablando antes. Si vas. Es que no veo bien, déjame terminar ahí. Bow. De larga OW. Pero ahí se lo voy a mostrar, espera un poquito. 18 0905. No tienen que ir muy lejos ustedes si quieren buscar herramientas, es decir, como, porque aquí yo tengo cortes, plantas, hay de todo en expresión gráfica. Bueno, estos son cortes con perspectiva.
Este es el corte técnico y el resto una proyección es hecha con un programa modelado. Lo mismo. No sé, pero quiero mostrarle otro que es chiquitito, pero súper potente. Bueno, esto también lo pueden sacar de un SketchUp. El modelo, y lo que hacen es pintar después el canto del corte en rojo. Porque cuando ustedes exportan hay un layer que se llama Section Slice. Y eso lo convierte, le colocan un hatch en un color rojo con True Color, listo. Es todo. No, si es verdad, es súper simple. Lo importante es que el volumen tiene que estar, y también viene en proceso de postproducción, porque el volumen es este, pero después que la persona le coloco manualmente personitas viendo el proyecto, después tomó otra perspectiva del volumen de atrás y lo tiró como fantasma atrás, se fijan que está como más diluido. Este es un plano, seguramente aquí en AutoCAD tenía este volumen, le dio una valorización con línea súper fina, o sea, todo esto es precioso, pero todo toma un tiempo de fabricación, un tiempo que ustedes deberían tener. ¿Eso de arranque como fantasma lo tendría que exportar aparte? Sí, pues se van montando las capas. Sí. Pero montamos uno como esqueleto, como alambre. Sí. Sí, pues ustedes pueden ir jugando como quieran con ese tipo de cosas, pero la idea es que experimenten. Pues ustedes tienen que buscar sus propias formas. No sé, pues este es facilísimo, o sea, con la misma técnica de los colores, este es el modelo en blanco, un clay y la sombra. Nada más, son esas tres capas. El de textura, que no hay textura, va a ser todo blanco. El de clay, que va a mostrar la profundidad de los elementos por esta técnica de los tres colores que yo les decía para asumir la volumetría. Las sombras para mostrar las profundidades. Lo tiró, pintó el canto y le puso personitas con negro. Se acabó. Acá con Photoshop le puso un auto que no está en buena perspectiva y le quitó opacidad. Una perspectiva de otra calle que tampoco está calzando perfectamente, pero le quitó opacidad y armó como el contexto completo y se entiende. Atelier Bow Wow. Se ríen, pero que ellos son asiáticos. Hay otros nombres más divertidos, pero miren su corte, miren por favor este corte. O sea, modelaron con minuciosidad para mostrar todos estos detalles, hicieron el corte preciso, técnico, lo pusieron encima y después hicieron secciones y ahí detallan. En vez de hacer un escantillón fome, hicieron este elemento con una perspectiva mostrando la atmósfera arquitectónica que se está viviendo y ahí muestran todos los materiales. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que esto está mostrando cómo se ocupa, cómo se vive el objeto y además cómo se construye. En vez de tomar un render por un lado y después tomar un escantillón fome por el otro y colocarlo ahí como en un cuadradito, ellos mezclaron las dos cosas y lo hicieron interesante, lo hicieron entretenido. Cumplen con todo. Ya sigamos, ustedes pueden ver este tablero todas las veces que quieran, está lleno de información. Ya, aquí yo tengo mi volumen y está con unas escenas ya creadas. Por ejemplo, es el interior del recinto, quizás vamos a ir a este. Vamos a vender las sombras. No sé, vamos a sacarla a esa, ¿ya? Vamos a ver si me puedo correr un poquito más atrás, porque como estoy con el observador con las patitas, yo... Sí, hasta ahí no me llego. Y quizás mover un poco, no. Hasta ahí. Y con el ojo... No, estoy justo en el límite. Así que voy a bajar un poquito la observación para ver menos cielo y ver más suelo. Y veo esta sombrita en cuestión que está ahí. Entonces ocupo la misma técnica. Alfa no lo voy a ocupar, ZF tampoco, texturas quizás, chao, por favor, ya.
create. Y tengo clay, color, por layer, las líneas, profile, la sombrita y la textura. Vamos a hacer un experimento súper rápido. Voy a llevarme unas capitas y vamos a ver cómo se ve. Lo que voy a hacer es que me voy a llevar, como tengo colores ricos, voy a hacer un render tipo Andrés Hacker. Anoten Andrés Hacker y ustedes investiguen su oficina y van a entender la talla y van a decir, pero no sé, acá hagamos algo así. File, export. Vamos a llevar color, vamos a llevar el clay que nos ayuda a darle la profundidad al recinto. A lo que me refiero con la técnica de los tres colores esta: un color para la cara que está contra la entrada de luz, otro color para la cara que recibe la luz y una cara para la que hace base. Como esta está puesta la luz en la misma cara, y con eso ya da la impresión de una volumetría, de una profundidad, de que está manejado el espacio. Y solo con estas capitas voy a armar un panorama, pero va a ser solo la atmósfera en general. Después uno tiene que colocar personas, mobiliario, o sea, todo eso uno lo recorta manualmente y luego lo va colocando en su atmósfera. Le digo atmósfera porque toda imagen arquitectónica tiene un mensaje, tiene que traducir la acción de lo que está ocurriendo en el lugar. O sea, una imagen que no habla nada es una mala imagen. Tiene que mostrar a gente en acción, disfrutando, siendo feliz, si está el lúgubre, que se marque esto, las texturas, o sea, todo tiene que generar una situación en cuestión, tiene que traducir una sensación al observador. Este espacio es luminoso, oye, este espacio se ve radiante, me encanta, o se ve súper clásico, se ve lúgubre pero elegante, no sé, me sentiría como que hace calor, no sé. Todo eso es posible traspasarlo en una imagen. ¿Se fijan la diferencia, no? ¿Lo voy a hacer de nuevo? La pegué encima, está hasta acá. Si usted no ocupa las propiedades de capa, lo más común es que le quiten opacidad para hacer la fusión y esto se va a tender a hacer pastel y bla bla bla. Lo dejo al 100% hasta ahora, y esto lo habíamos visto antes. Voy a ocupar overlay para hacer este traspaso entre las dos cosas. Entonces me llevo la propiedad de clay que me hace esta separación de las tres caras y me coloriza mi volumen. Ahora me iré a sombras. Y aquí yo puedo ir viendo, no sé, pues si quiero que sea más claro la fusión que se va a hacer, o quiero que sea más oscura la fusión que se va a hacer. Si quiero que sea más oscura,
le puedo quitar opacidad para develar el resto del recinto, pero eso responde un poco a lo que tú me habías preguntado con respecto a las fusiones. Si yo hago una fusión de la sombra con Darken, me permite tener un lugar más lúgubre. Claro que, por ejemplo, en esta zona acá, que está alejada del objeto de ingreso de luz, yo la acentuaría con más sombra todavía, hecha por mí. Este muro le pondría otra capa y así haría que esto fuera como boca de lobo hasta este punto acá. Y como había hablado antes, a esto le puedo poner un efecto. No, mira la... Oh. No, hay un efecto que se llama glow, que hace resplandor, que es como un neón, que me puede ayudar a hacer este blanco que va quedando, que tenga este efecto. ¿Se han fijado cuando hacen estas imágenes? Por ejemplo, VR Index lo ocupa mucho, que es como, la próxima semana lo vamos a hacer bien, porque me va a guardar cuál es el punto exacto que hay que buscar. Pero es como los sueños. ¿Se fijan que siempre cuando muestran un sueño, porque le ponen vaselina al lente y se ve como medio difuso? Bueno, toman lo blanco de la exportación de la línea y lo hace difuso, porque la luz no es dura, ¿cachai? Sino que es más blanda y nos genera sombras blandas como esta. Entonces, hasta este momento el volumen es súper esquemático, porque me está mostrando eso, que esto es como igual como medio esquemático por la luz dura. Si lo empiezo a hacer más blando y le pongo más filtro, cada vez va adquiriendo más realismo. Por último, voy a exportar las líneas, voy a ver cómo se comporta. De repente no me sirven mucho, pero como esto es prueba y error. Control A, Control C. Y después Control V acá. Y tengo estas líneas, pero el problema con las líneas es que, como tengo que hacer que desaparezcan, ahí están. Y esto es como un detallito, o sea, va como un 26%, casi como intangible, porque en una imagen real uno no ve los perfiles de la línea o sea, nada está dibujado, pues esto no está dibujado, pero me ayuda como a marcar ciertas cosas o a dar este efecto de sombra entre la cubierta y los muros. ¿Se fijan? Y ahí tenemos una atmósfera. Si hubiera trabajado bien las texturas, en vez de haber colocado el color, podría haberle colocado las texturas con un buen pavimento piso, y esto se hubiera visto cada vez mejor. Lo bueno es exportar las sombras por separado, que yo puedo tomar el volumen anfitrión, que es este color, y apagar la sombra y ponerle un JPG con una textura HD full bacán, y buscar en una base de datos en páginas como textures.com, que ustedes pueden sacar. Se puede pagar por texturas bacanas, pero también pueden hacer cuenta que tienen una cantidad de imágenes gratuitas. Así que ustedes buscan las que no tienen por qué volverse locos a bajar 1000, sino que las que necesiten para el proyecto, y después buscan otra página que también le ofrezca la misma membresía.